computadora. Y bueno, este día, hoy viernes, nos acompaña en buena hora Martín Ancelini García Reyes, bogotano. Mucha cercanía con él y con colegas asociados en los últimos días. Luisa, gracias por estos bellos contactos que has hecho. Luisa Restrepo, y en buena hora, pues Martín, por la presentación que vas a hacer en la Universidad de Santo Tomás. Digamos que yo a Martín tuve la oportunidad de conocerlo, pues no nos manteníamos mucho juntos, pero en todas estas cuestiones del distrito, pues nos tocó cruzarnos mucho desde los equipamientos educativos que se han venido haciendo en Bogotá y que obviamente pues sí son ejemplares en Colombia. Desafortunadamente para ellos se lo ganan todos los paisas, pero bueno. No, afortunadamente. Afortunadamente, no, mentira, está muy bien. Y bueno, y Martín, bienvenido, muchas gracias por la presentación. Creo que algo de eso también vamos a ver, de los equipamientos y todo este tipo de cosas. Y quiero dar la palabra a Luisa para que nos haga una breve presentación de Martín, y le damos la palabra. Martín, ¿tú eres arquitecto de Bogotá, pues de la Javeriana, o hiciste maestría en dónde? Yo empecé a estudiar mi carrera en la Universidad de los Andes. A mitad de camino me fui para la Academia de Arquitectura de Mendrisio, en Suiza, y de allá me gradué de pregrado y posgrado. Allá hice mi maestría. Y luego de unos años de trabajar allá volví a Colombia, a la Universidad Javeriana, como profesor, a organizar mi oficina, y actualmente, además de la oficina, estoy de director del Departamento de Arquitectura de la Javeriana. Qué bien, Martín. También haces parte de AGRA, eres parte del equipo de diseño de AGRA, y también has trabajado con la Alcaldía de Bogotá, ¿cierto? En proyectos coordinados con las instituciones, o ese proyecto institucional del Bronx, de Distrito Creativo, la renovación urbana a lo largo del metro, el nuevo edificio del Consejo y el proyecto integral de Transmicable, digamos que entre otros. Entonces tienes como un panorama amplio de desarrollo arquitectónico. Sí, 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 tuve la oportunidad de trabajar en esos proyectos. Todavía marginalmente los acompaño, y pues en la oficina estamos desarrollando arquitecturas muy, como dice este letrero que estamos viendo acá, muy específicas, con características muy heterogéneas, ¿no? Vegetales, minerales, rurales, urbanas, grandes, pequeñas, con actores públicos, con la academia, con el sector privado, etcétera. Bueno, Martín, entonces... Luisa, saludar por aquí. Yo, si quieren, Martín, les voy a hacer la de moderador. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, yo analizo si la hacemos inmediatamente para que le dé tiempo de tomar también agua a Martín. Saludo a Estefano, un gran saludo, qué bueno que estás por acá. Y al colega Mario Salazar, manda saludos desde el colectivo de estudiantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Buenos días. Buenos días, Estefano. De nuevo, gusto en verte. Listo. Voy entonces, listo, Martín, todo tuyo. Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación. Qué berraquera poder estar acá como compartiéndoles estas experiencias arquitectónicas, llamémoslo así. Tengo una presentación larguita, yo hablo bastante rápido, como verán. Para que no nos aburramos, voy a ir pasando a lo largo de toda la presentación. Yo creo que es chévere que si surge como un comentario o una pregunta sobre la marcha, por favor no duden en interrumpirme y en hacerla. Hacemos un pequeño paréntesis que yo creo que nos desparpaja a todos un poquito. Esta presentación, en términos generales, está dividida en 3 partes. Una primera parte, que ya que estamos aquí en un ambiente académico, hay unas reflexiones académicas sobre este cuento de la arquitectura vernácula, que es un cuento que pues nos ha acompañado en la oficina, y que ha trabajado mi trabajo, digámoslo así, académico a lo largo pues, de toda mi carrera. Un segundo capítulo en el que les voy a mostrar 3 ejercicios muy académicos que hemos desarrollado. Saqué de aquí la cartilla porque creo que nadie mejor que Cecilia López, con quienes ustedes van a interactuar para presentarla, la cartilla que desarrollamos en la Ciénaga. Esto es básicamente
son 3 ejercicios en los que hemos entendido que el rol del arquitecto no solamente es aquel generador de edificios, sino también es un profesional o un actor que genera lineamientos y procesos. Y por último, un capítulo en el que les quiero compartir algunos proyectos, sobre todo, digamos, proyectos de pequeña escala, en algunos casos rurales, y pequeños también de pequeña escala, y otros más grandes de arquitectura urbana. Originalmente esta presentación hablaba sobre la arquitectura rural. Yo creo que es mejor hablar de arquitectura específica porque cada vez más ese límite entre lo rural y lo urbano es difuso, y definitivamente, como lo verán aquí, hay un par de proyectos que traje como un abrebocas, de los cuales se podría hablar muy ampliamente sobre arquitecturas en contextos urbanos. Les ofrezco un minuto de disculpas, que creo que empezaron a echar guadaña acá. Voy a pedir que echen guadaña en otro lado. Ya vengo, me demoró un minuto. No se preocupe, Martín, que ahorita empiezan a pasar los de los aguacates por acá. O sea que no se preocupe. Qué pena con ustedes, mil disculpas, ya se resolvió el inconveniente. Entonces, como les decía, están estos 3 capítulos y luego un capítulo final. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, Martín, Sí, adelante. Martín, te escuchamos. Y luego un capítulo final, pues un espacio final para que conversemos y hagamos las preguntas que ustedes consideren. Este primer capítulo es como una reflexión sobre la arquitectura vernácula. ¿Qué es eso de la arquitectura vernácula? La arquitectura vernácula es rural, la arquitectura vernácula es grande, es pequeña, es urbana también, y es algo muy diferente a lo rústico, ¿no? Hay arquitecturas como esta que seguramente se generan muy espontáneamente, y otras arquitecturas como esta que detrás de ellas tienen unos procesos sofisticadísimos de diseño y construcción, elaboraciones técnicas y tecnológicas de una sofisticación y un refinamiento absoluto. Aquí en esta construcción en Tanah Toraja, en la isla de Sulawesi, en Indonesia, podemos encontrar fácilmente 6 o 7 tipos de técnicas constructivas y de materiales. Por lo tanto, no es definitivamente algo rústico y algo carente de arquitectura. Es algo que tiene unos valores, llamémoslo así, místicos, importantísimos, en donde el factor tiempo adquiere digamos, una predominancia especial, en donde la especificidad de las arquitecturas también adquiere un valor importante, y por supuesto el valor de la cultura. Creo que seguramente ustedes habrán hablado sobre esto. Yo, yendo para Sincelejo a dictar una charla cuando todavía podíamos volar en avión, en este punto que están viendo ustedes aquí en nuestro territorio, cerca del Golfo de Morrosquillo, vi por primera vez esto que me emocionó de sobremanera, y es que todavía en el territorio, desde la ventana del avión, uno ve los canales cenúes, ¿no? Uno ve unas construcciones que hicieron unos colombianos hace siglos, que todavía están dándole forma a nuestro territorio, que desafortunadamente se nos olvidó, y de la cual tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Lo ponemos en nuestros billetes, pero más bien de esto poco en el manejo hidráulico de nuestros billetes. Yo los coloqué como si fueran por baterías perdidas.
Por otro lado está la arquitectura vernácula. Perdón Martín, que hay un micrófono prendido, yo lo silencio. Listo, ya puedes continuar. Esta arquitectura que ustedes ven acá es una arquitectura que tradicionalmente nos han llamado, esto se llama oficialmente un barrio de origen informal, como si no tuviera forma, ¿no? Y está visto, pues, también lo llaman por ahí barrios subnormales, barrios de invasión. Yo, digamos que tal vez la manera más adecuada digamos que he encontrado para llamarlos son barrios, digamos, de configuraciones orgánicas o barrios de origen autoconstruido, aunque el tema de la autoconstrucción también tiene sus bemoles. Pero esta imagen que estamos viendo acá, esto es en el suroccidente de Bogotá, perdón, suroriente, no tiene nada que envidiarle a esas imágenes bucólicas que vemos de los pueblos en la Toscana o en las islas griegas, ¿no? Aquí hay unos problemas muy serios de sismoresistencia y no es sino ver qué es lo que pasa cuando las vigas no conectan con las columnas, etcétera. Hay unos problemas muy importantes de accesibilidad. Muchos de estos lugares no llega una ambulancia, no llega un carro de bomberos. Por supuesto, las vías también son difíciles pues los vehículos en general les cuesta trabajo llegar allá y el transporte público, por supuesto. Y por último, el tema del espacio público. Esto hablando en términos muy arquitectónicos. Además de esto, existen en estos lugares, por, digamos, llamémoslo así, coincidencias, una serie de problemas sociales de otra índole que, digamos, que no son el objeto, por supuesto, de esta conferencia y que, por supuesto, nosotros los arquitectos con buenas arquitecturas podemos atender. Pero estos barrios, ante todo, lo que yo quiero mencionar es que son barrios con valores vernáculos, son barrios con unos potenciales extraordinarios y que nosotros los arquitectos y urbanistas tenemos que aprender mucho de ellos y ser muy sensibles. Esto también es arquitectura urbana, esto es ciudad perdida. Muchos colombianos conocen Miami, Cartagena, París, inclusive Machu Picchu, y la gran mayoría no han ido a conocer Ciudad Perdida, que es una cosa absolutamente extraordinaria y mágica que tenemos dentro de nuestro territorio, que también hicieron algunos colombianos. Nuevamente, lo tenemos en nuestros billetes. No sé por qué aquí sí nos interesa, pero no está dentro de la iconografía y mucho menos dentro del discurso disciplinar de la arquitectura y el urbanismo. Por lo tanto, y como para concluir esta primera partecita, la arquitectura vernácula no es ni grande ni pequeña, no es rústica, no es sofisticada, no es antigua, no es contemporánea, es simplemente una metodología para llevar a cabo las construcciones del espacio, del ambiente construido. Yo diría que estas 6 características que estamos viendo en la pantalla son las características que definen a la arquitectura vernácula. Hay definiciones que dicen que la arquitectura vernácula es la arquitectura sin arquitectos. Yo difiero radicalmente con esa visión. Pues yo creo que la arquitectura vernácula está hecha por unos arquitectos muy diferentes a los arquitectos con gafas gruesas sentados detrás de una silla de una pantalla de un computador estudiando Le Corbusier, ¿no? En primer lugar, el desarrollo progresivo, y es entender que la arquitectura cambia en el tiempo, que la arquitectura muta, que la arquitectura evoluciona, crece, se contrae, se subdivide, cambia de uso, y esto es, digamos, parte de esos factores que la hace eterna. Otro que tiene mucho que ver con la imagen urbana que les mostraba de Bogotá, que es la producción orgánica, es que la arquitectura vernácula responde a unas geometrías complejas no cartesianas, más relacionadas con la geometría fractal que con la geometría cartesiana, que genera también unas formas que yo creo que son más cercanas a algunas de las formas que digamos que el diseño paramétrico nos está ofreciendo. En tercer lugar, la participación del usuario en el proceso de diseño, ¿no? Cómo es de importante la vinculación del cliente o de la persona que va a vivir ahí en el proceso de diseño e inclusive en el proceso de la construcción en mayor o menor medida, ¿no? Desde la persona misma haciendo su casa, autoconstruyendo, hasta simplemente un proceso de diálogo y de participación de las comunidades o de las personas o de las familias en el proceso de diseño de la arquitectura. Este, que es tal vez el más bello de todos, es esa ausencia de logocentrismo, esa ausencia de
de el yo arquitecto con mi marca, con mi estilo, tratando de dejar mi marca independientemente de que lo que vaya a hacer ahí es bueno o malo. La arquitectura vernácula no tiene nombre, ¿no? Esta característica que se refiere pues a la especificidad, a la relación de la arquitectura con los valores bioclimáticos, con la topografía, con los materiales del lugar, etcétera. Y por último, esto que no es una característica de la arquitectura vernácula, yo diría que es más una consecuencia, es la transmisión de los saberes, es cómo la arquitectura a través de sí misma se vuelve un libro, ¿no? Cómo la arquitectura ¿cómo decirlo? Tal vez la mejor manera es ejemplificándolo. La mayoría de los maestros con los que uno trabaja aquí en Colombia, o algunos de ellos, aprendieron a construir de su tío, de su abuelo, de su padrastro, de su papá, y detrás de esas arquitecturas hubo también unas escuelas de arquitectura misma, ¿no? De construcción y de diseño. Pues ni hablar de las características y de las bondades de la arquitectura vernácula. Yo no me quiero detener en esto porque yo creo que lo mejor es ejemplificarlo con los proyectos que les voy a contar que les voy a mostrar a continuación. Entonces surgió una pregunta muy interesante que yo creo que, digamos, a estas alturas más o menos hemos podido responder, y es, uno como arquitecto disciplinar, sentado detrás de su computador con sus gafas gruesas, puede proyectar la arquitectura vernácula, y si sí, ¿cómo se hace? ¿No? Nuevamente creo que lo mejor es ejemplificarlo. Entonces voy a entrar en esta segunda parte de la presentación que digamos que busca más diseñar el proceso, entender cómo el proceso de la construcción de arquitecturas, de la construcción del hábitat, es una cosa que también se puede diseñar por parte de los arquitectos y para la cual los arquitectos somos esenciales. El primero es este libro, se llama Técnicas Vernáculas. Este libro se encuentra en internet, yo después con mucho gusto se los puedo compartir. Y fue un ejercicio que desarrollamos sobre todo en la región Caribe, en todo el norte colombiano, excluyendo las islas, por supuesto, el archipiélago. Hicimos muchos recorridos y fuimos recogiendo técnicas de construcción tradicionales en toda esta región y las catalogamos en un libro muy sencillo. Es un libro que tiene un poquito más de 300 dibujos hechos a mano, con un paso a paso, con 60 técnicas divididas en 4 capítulos: estructuras, cubiertas, cerramientos y detalles. Por supuesto, hay al principio una pequeña introducción y al final una conclusión, pero lo importante del libro es que se convierta en una herramienta muy sencilla para acompañar los procesos de diseño, desde que sea útil para un arquitecto, para un aprendiz del SENA, para un técnico del SENA, para un maestro de construcción o para cualquier persona que tenga ganas de construir su casa, ¿no? Que simplemente coja los insumos a su alrededor. En este caso, tal vez el insumo principal era la palma, porque había un ejercicio, y en la región Caribe la construcción con palma en los sectores rurales, pero también en los urbanos. Carmen de Bolívar, por ejemplo, el 80% de las cubiertas de Carmen de Bolívar son de palma, sobre todo en los barrios de periferia, por supuesto, y practique y vaya construyendo su hábitat a partir de estas técnicas. Esto se ha utilizado, lo han utilizado amigos en sus casas de recreo, lo han utilizado en hoteles, lo han utilizado personas en las comunidades, y yo creo que el éxito de este libro radica en la medida en que se ha utilizado espontáneamente por cualquier persona que lo necesite. Por supuesto, nosotros también en la oficina lo hemos utilizado para nuestros proyectos. Bueno, los ejercicios de participación de este libro. Y básicamente esto es, y discúlpenme por la calidad de la imagen, esto es básicamente cómo está diagramado el libro. Aquí hay una cosa que es muy importante, y es digamos, la mano que nosotros como arquitectos le metemos al libro, porque muchas veces estas técnicas constructivas, digamos, cada uno sabe sus trucos, pero muchas veces no se sabe el truco del otro, y no es porque haya tacañería en la información, porque eso es una cosa que solamente nosotros en la ciudad tenemos. La gente en el campo es supremamente generosa con su conocimiento, sino que simplemente no hay ese diálogo, y lo que queríamos construir con este libro pues es el diálogo, y es como la suma de los saberes, ¿no? Por ejemplo,
Hay unos técnicos que le echan brea, otros técnicos que le ponen plástico. La propuesta nuestra es ponerle brea y plástico, y en la medida en que uno le ponga brea y plástico queda mucho mejor construido. Y digamos que aquí hay otro factor, y es que nosotros como arquitectos disciplinares o como técnicos, llamémoslo así, universitarios, también tenemos algunos conocimientos que definitivamente sí son complementarios y sí pueden enriquecer los procesos, digámoslo así, populares de construcción, y es importante que nosotros tengamos ese diálogo para no solamente aprender, sino también enseñar. Por ejemplo, una capita de cemento pobre debajo de un horcón de madera para la cimentación siempre es deseable. Igual aquí, el tema de la bioclimática, el entendimiento de las estructuras, etc. El libro está diagramado de esta manera, es un paso a paso, como ven, en un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona pueda, digamos, entenderlo, inclusive sin saber leer y escribir. Este es otro ejercicio que desarrollamos durante la administración pasada en Bogotá, que es un catálogo de construcción de vivienda rural para Bogotá, para clima frío, muy frío. Fue el insumo principal para esta cartilla fueron pues los estudios que desarrolló la Secretaría Distrital de Planeación, y también los productos de un concurso de arquitectura que hicimos, que entre otros se ganaron unos arquitectos de Medellín con esta casita. Y que, digamos, básicamente nosotros cogimos todos esos insumos, que muchas veces los insumos de los concursos de arquitectura se pierden, los rebarajamos ya no por proyectos, sino por temas, y desarrollamos una cartilla de lineamientos. Básicamente, lo que ustedes ven acá son los objetivos que tenía esa cartilla de generar, pues entender la vivienda rural desde una perspectiva distinta, generar soluciones pertinentes, que a partir de aquí se pudieran generar políticas públicas. En efecto, la administración distrital actualmente ha retomado esto de alguna manera y convertirse, al igual que el otro libro, en una guía práctica para poder ser utilizada fácilmente. Bueno, no me quiero detener acá. Este es el equipo de trabajo. Esto es Bogotá, el distrito capital. La ciudad, digamos que todos conocemos, es más o menos una cuarta parte del territorio. Y casi todo el resto del distrito capital es una reserva natural. La gran mayoría, al igual que todos los campesinos de esta bella patria en la que vivimos, viven en unas condiciones, digámoslo así, deficitarias en términos de hábitat. Es una población muy pequeña para el tamaño de Bogotá, pero muy simbólica por sus características. Aquí, mejor dicho, esto era territorio de las FARC, como decía antes, con unas condiciones muy deficitarias en términos de habitabilidad, y digamos que una población muy olvidada por parte de los ciudadanos urbanos, ¿no? Estos son algunos de los insumos del concurso. Este es el proyecto ganador. Y básicamente el libro lo dividimos en los siguientes capítulos. El primero, que tiene que ver con la relación con el entorno, la relación con la estructura ecológica, con la topografía, con las redes sociales y físicas que existen en el territorio. Un segundo capítulo que tiene que ver con la tipología, el desarrollo progresivo, la productividad asociada a la vivienda, etc. Un capítulo sobre la técnica y la materialidad. Es decir, ya hablamos de cimentación, hablamos de muros, hablamos de aislamientos, hablamos digamos, de la técnica y de la construcción. Y los dos últimos capítulos que tienen que ver con la bioclimática y el confort climático, que es uno de los temas más dramáticos en el Sumapaz, y con la eficiencia energética y de consumo de recursos. Esta cartilla, digamos que generó estas contribuciones, y que son muy similares a las que ya les mencioné al principio de la descripción de este libro. Y hay unos pasos a seguir, que es definitivamente hacer unos proyectos. Todavía no se han empezado con las construcciones de estos prototipos, y definitivamente empezar a generar un programa de vivienda en la ruralidad de Bogotá. Por supuesto, esto se ha socializado con el Ministerio de Vivienda también, y la idea es que esta cartilla, que si bien es un documento muy orientado al clima frío, es decir, esto no serviría, digamos, en la gran mayoría del territorio nacional, pero por lo menos en el altiplano cundiboyacense, en Nariño, en algunas regiones de Antioquia,
podría generar, digamos, insumos para el desarrollo de vivienda. De todas maneras, acá hay temas conceptuales que sí son transversales, como por ejemplo el desarrollo progresivo, que definitivamente es algo que sí o sí hay que incorporar a lo largo de todo nuestro territorio en la vivienda rural. Y la urbana también, por supuesto. Este último, digamos, ejercicio del diseño del proceso, que es este capítulo, es un ejercicio que estamos desarrollando ahorita. Perdónenme por las características de la gráfica de esta que todavía no están muy desarrolladas. Es una cartilla que estamos desarrollando con los lineamientos para el traslado de uno de los espacios transitorios. Ustedes habrán visto lo que está pasando con el ETCR de Ituango y cómo están las personas que viven allá en este momento. Definitivamente hubo una falta de planeación. Yo defiendo mucho al gobierno nacional de ese entonces, pues porque el hecho, o no al gobierno, porque no es un tema, por supuesto, de gobierno, al equipo de trabajo que desarrolló los ETCRs, y es que ellos no estaban pensando en hacer ciudad ni en construir comunidad, ellos estaban pensando en el desarme y construyeron estas barracas con unas características, digámoslo así, físico-arquitectónicas terribles que casi que impedían la apropiación. Hay algunos de estos ETCR, son 34, 11 hay que relocalizarlos porque definitivamente fracasaron por las características del suelo, porque están en zona de reserva forestal, porque están muy lejos de las cabeceras municipales, por problemas de gobierno de las mismas FARC. Este es uno de ellos en San José del Guaviare, y estamos trabajando en la construcción de una cartilla de lineamientos para el traslado de este ETCR y la construcción de una especie de nuevo, y digo especie porque yo creo que no es un pueblo, pero es digamos, un nuevo asentamiento humano, la construcción de una nueva comunidad. Hemos tenido diálogo con las personas que están allá. Las personas que están allá, pues definitivamente, y perdónenme el término, son las más jodidas de todos los excombatientes. Muchos de los excombatientes, casi 3/4 partes de ellos, volvieron a su tierra, donde su familia, consiguieron un trabajo. Algunos se fueron a las ciudades porque tenían algún tipo de red. Las personas que siguen en los ETCRs, digamos que son las personas que lo único que tienen en su vida es a las FARC, ¿no? Y están pues todavía dependiendo de subsidios del gobierno. Se tienen a sí mismos, son unas comunidades muy organizadas, pues que vienen de la guerra, de unas situaciones fuertes de guerra, que tienen una visión, digamos, es curioso porque por un lado es muy cooperativo y muy horizontal, pero por otro lado pues tiene una jerarquía militar totalmente piramidal. Y esto es un muy buen ingrediente, además de ser una comunidad muy, como decía, organizada y como muy culta en esas ideas de organización, y digamos que hemos logrado establecer con ellos un diálogo muy interesante en la generación de insumos para el planteamiento de este nuevo asentamiento. Martín, Bueno, hemos ido a revisar. Tengo la necesidad de hacer un paréntesis para preguntarte algo con la vivienda rural en Bogotá. Tengo que hacer la pregunta. Claro. ¿En qué quedó la aplicación? Quiero saber si sabes en qué quedó la aplicación de estos prototipos, se logró implementar, se está haciendo. Sí, ahorita esto, digamos que lo ha retomado la Secretaría del Hábitat. Algunas de las personas que trabajaron en el equipo que desarrolló esta cartilla siguen ahí, y digamos que lo que ellos están haciendo es, pues, primero, hacer un ejercicio de socialización. Hay que decir una cosa, y es que las cosas en la administración de Bogotá y en general del país y del mundo entero ahorita están bastante mermados, porque están concentrados los recursos y las energías pues, en atender el coronavirus. Entonces está bastante mermada la cosa, pero definitivamente hay un equipo de trabajo que tiene ganas de hacer unas primeras implementaciones. Hay un par de proyectos donde eventualmente se podría desarrollar se podrían desarrollar unos primeros prototipos. Está bastante quieto, la verdad, está bastante quieto, pero digamos digamos que hay personas que todos los días se levantan a ver cómo implementarlo, ¿no? Vale, listo, bien, gracias. Sí, digamos que sí hay un reto importante, pues continuando con este ejercicio, también hemos hecho pues un análisis de las características, digámoslo así, del territorio y de la configuración urbana de algunos de los asentamientos que existen actualmente en el Guaviare. Por ejemplo, una cosa muy interesante, hablando de arquitectura vernácula,
es que todas las andenes del Guaviare están cubiertos. Es una cosa muy bonita, ya sea por las personas mismas que invaden el andén con un techo o de la misma municipalidad que generó un proyecto de espacio público en el que cubre el andén. Y esto pues nos generó pistas para el desarrollo de nuestro proyecto. Existe un lote extraordinario con sabana, con bosque, etc. Esto todavía está en veremos porque la Agencia Colombiana para la Reintegración ha de comprar este lote para llevar a cabo el asentamiento. Y el libro está dividido en estos 4 capítulos. Un primer capítulo de territorio, que habla más como de una contextualización general, una descripción sociodemográfica, cuantitativa y cualitativa de las personas que están ahí, qué es lo que está pasando, qué quieren, etcétera. También una descripción del territorio a gran escala en el Guaviare y digamos a una escala intermedia del lote. Un capítulo que habla sobre la configuración urbana y rural, otro sobre la manzana y uno que habla de la vivienda y la técnica constructiva. Esta es una imagen de la cartilla que sacamos ahí como preliminarmente. Y nuevamente es un libro que tiene que ser, por supuesto, muy ilustrativo, muy fácil de leer. Esto seguramente va a cambiar. De hecho, ahorita, antes de que nos conectáramos, estaba yo revisando como las características de ese libro. Va a estar un poquito más diagramado, va a ser un poquito más generoso de lo que ven acá, pero digamos que lo que es importante mencionar es que va a ser un documento muy ilustrado, con muy buenas gráficas y con textos muy cortos y sintéticos. Esto es un poco como la imagen que va a tener la cartilla. Perdónenme nuevamente por la calidad de las imágenes. Este es el primer capítulo, que es como un capítulo, una gran escala. La configuración de la manzana, alternativas, y ya la vivienda, que tiene todo un planteamiento de desarrollo progresivo en el que estamos tratando de ser muy rigurosos, adaptarnos a las condiciones que seguramente va a tener la Agencia Colombiana para la Reintegración de económicas y administrativas para llevar a cabo el proyecto y dejando una estructura muy robusta, lista para que las personas puedan desarrollar sus viviendas en el tiempo fácilmente. Los dejo con esta pregunta. Permítanme un momento que no sé si ustedes la oyen, pero yo estoy oyendo muchísimo la guadaña. Les pido un minutico. Discúlpenme, por favor. Los dejo con esta pregunta. Vale, Martín, aunque no la estábamos yendo mucho, yo no me di cuenta. Sí, yo tampoco me di cuenta, yo no la escucho. Bueno, pero entonces... Pero él sí le puede estorbar, ¿cierto? De acuerdo. Qué pena con ustedes. Es que era como un sonsonete ahí. Mil disculpas. No te preocupes, Martín. Entonces, digamos que esta es la pregunta que les quiero plantear, ¿no? ¿En qué medida nosotros como arquitectos, que estamos como tan acostumbrados a entregar una llave y mire, este es el proyecto, mire, tome su paquete de planos y entrego para la licencia, cobro y me voy? ¿En qué medida, qué pasa con esas arquitecturas que nosotros estamos dejando ahí a que duren por lo menos 20 o 30 años? ¿Y qué hacemos pensando en que van a ser eternas? ¿Qué va a pasar con las personas que van a vivir ahí? ¿Y qué va a pasar con las personas que van a vivir ahí después de que las personas que viven actualmente se vayan? Digamos, definitivamente es importante entender con mucha responsabilidad ese factor tiempo en los ejercicios que nosotros hacemos. El otro día estaba anecdóticamente reunido con uno de los muchachos del equipo que está trabajando en el proyecto del Guaviare y hicimos un cambio que va a implicar, pues mejor dicho, vamos a perder un mes de trabajo por un cambio arquitectónico de la cumbrera, que ya no es aquí sino acá, en fin. Y me decía, no, es que Martín, vamos a perder un montón de tiempo y eso va a estar difícil. Yo le decía, sí, pero es que cualquier minuto que invirtamos ahorita vale siglos en el futuro con respecto es decir, cualquier esfuerzo que hagamos ahora es ínfimo comparado a las implicaciones que tienen las arquitecturas que nosotros generemos, ¿no? Entonces, definitivamente la arquitectura es un ejercicio que requiere de una responsabilidad enorme y pues hay que asumirlo como tal, ¿no? Sobre todo, yo creo que esa responsabilidad está mucho más relacionada a un ejercicio como muy humilde, ¿no? Muy humilde y muy modesto de no pretender
digamos, hacer extravagancias porque sí, y ser siempre muy responsable con las decisiones que uno toma, ¿no? Bueno, para entrar en este último capítulo, que es el más largo, les quiero compartir algunos proyectos que hemos desarrollado en la oficina, en la universidad. Este primer proyecto lo desarrollé yo cuando era estudiante, fue parte de una práctica que hice en el sur de la India. Esta es la ceremonia de inauguración de la obra. Yo vivía acá en un pueblito que se llama Verandangal, que tenía como esas características que ustedes ven en esta foto, un lugar, digamos, de arrozales, muy lindo, muy rural, muy alejado de las ciudades. Y un grupo de niños se nos acercó a la fundación con la que yo estaba trabajando a decirnos que querían llevar a cabo una construcción de una pequeña escuela para ellos ir después de clases, después del colegio, a hacer refuerzo académico. Y nosotros habíamos construido durante los meses que yo estuve allá, implementado un taller de producción de bloques con una máquina que seguramente ustedes habrán escuchado, que se llama la Simba-Ram, que es la máquina que se inventó un señor de apellido Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia, que ha llegado a todos los rincones del planeta y sirve para construir estos bloques de tierra comprimida. Con esos bloques hicimos la estructura de la casa. Como ven, pues los detalles constructivos no son de alto refinamiento. Esto lo hicimos muy rápido con unos maestros muy digámoslo así, inexpertos. Está construida pues con una cimentación de concreto, unos muros de bloques de tierra comprimida, una estructura de bambú y un cerramiento de palma y hoja de arroz. Esta escuelita sigue ahí en pie, se volvió una especie de centro de cómputo para los muchachos, porque otra fundación regaló unos computadores y se convirtió, yo, digamos, durante el ejercicio de diseño hice una especie de capacitación con los maestros y la han replicado en la región. Este es otro ejercicio académico que desarrollamos con los estudiantes de la Javeriana en Palomino. Se llama la Casa de la Cultura. Es una construcción también que hicimos muy rápido. Esto costó alrededor de 4 millones de pesos. La hicimos al lado de la iglesia y es en un lote que era de la comunidad o que es de la comunidad. Existía esta placa de contrapiso, la rompimos, sacamos adelante esas columnas que ven ahí de concreto y le amarramos esa guadua con unas platinas que hicimos en el taller de ornamentación del pueblo. Y muy rápidamente montamos esta cubierta a 2 aguas con ese cielo raso que ustedes ven tejido con mimbre para generar un buffer de calor y pues la orientación, digamos que tiene que ver con los vientos predominantes entre el mar y la sierra. Es un espacio donde hay grupos de tambores, grupos de reggaetón, grupos de danza africana, han hecho matrimonios, capacitaciones de escena, en fin, es un espacio que ha tenido muchísima acogida en la comunidad y que todavía sigue funcionando a pesar de que en Palomino hay una cosa muy curiosa y es que la apropiación por parte de la comunidad es muy difícil. Este es otro proyecto que desarrollamos en Ciudad Perdida, muy rápido. Estas son las terrazas más antiguas de Ciudad Perdida, de más o menos del siglo VII. Es una construcción, digamos, bastante disruptiva, por eso tuvimos cuidado en pues, separarnos de las terrazas para no ir a embarrarla, que cualquier cosa que hiciéramos pudiera ser reversible. Lo construimos toda con madera del lugar, con los árboles que ellos van tumbando, que se van cayendo y que van tumbando para que no caigan sobre las terrazas. Y con esa madera montamos esta construcción que son 2 baños secos y una pequeña terraza de bienvenida para recibir a las personas apenas llegan a la Ciudad Perdida. Esto también es un ejercicio que hicimos muy rápidamente. Digamos, lo único que tocó comprar aquí fueron clavos, unos tubos de PVC para hacer unos encofrados perdidos de la cimentación y un poco de cemento. Todo el resto de los materiales los conseguimos ahí en el lugar. También 2 semanas de trabajo con un grupo de estudiantes. Este es un ejercicio muy distinto que desarrollamos con la oficina, una vivienda en Villa de Leyva. No me quiero detener mucho en esto. Digamos, tratando de hablar con un lenguaje contemporáneo, pero desarrollando una arquitectura respetuosa, como muy respetuosa, y que no solamente fuera respetuosa porque las normas nos lo exigen, porque en Villa de Leyva es muy estricta la norma de relación con el patrimonio, sino realmente para hacer digamos, con la idea de hacer una arquitectura que fuera muy delicada con los valores de la arquitectura, digámoslo así, colonial boyacense.
sin dejar de ser contemporánea, por supuesto. Esta es otra construcción. Esta casita yo le tengo muchísimo cariño. Fue la primera casa que desarrollamos cuando yo volví a Colombia. Es una cubierta. Otra vez, por favor, discúlpeme por la imagen, está pixeladísima, no sé qué fue lo que pasó. Es una cabaña, son una cubierta dentro de una cubierta. En este espacio funcionan las alcobas con los baños, con la ducha al aire libre, una zona social bajo la cubierta principal y esto que es un gran canasto a 3 aguas, 2 aguas y una tercera acá. Yo peleé mucho para evitar este tirante, ¿no? Para que pasara esto, ¿no? Para que lograr acá evitar el tirante y, digamos, regalarle a la vivienda una vista completa. Esta punta, si se recuerdan una de las primeras diapositivas de la vivienda en Indonesia, estas puntas tienen una razón de ser técnica y es evitar que el agua entre sin necesidad de hacer un cerramiento. Es decir, si me devuelvo, esta agua se elimina en el otro lado y para que el agua no se meta, esta falda se elimina y para que el agua no se meta se saca la punta de la vivienda para evitar la entrada del agua sin digamos, ir en contra de la vista, que la vista era una vista muy bonita hacia el Valle Napulo, aquí a las afueras de Bogotá. Este es otro proyecto rápido que desarrollamos, que era una compartición, una especie de time sharing con varias viviendas en el Golfo de Morrosquillo. Este fue nuestra propuesta, quedamos de segundos entre 2 para el pabellón colombiano en la Expo de Milán. Nos metimos en un tema conceptual complicadísimo y un poco como esta idea, si ustedes ven estas formas, esta idea de que la arquitectura, los proyectos nunca se acaban, sino que mutan y digamos que dialogando con estas formas desarrollamos este proyecto, que es un centro comunitario en La Mojana, en la depresión Momposina. Básicamente es una gran cubierta digamos que se presta para la apropiación, una cubierta de madera con un aterrado, que es muy importante para las personas de allá, una cubierta de madera con un cerramiento en palma. Aquí ustedes lo ven, esto ha tenido mucha acogida por parte de la comunidad, está totalmente apropiado. Los insumos que inclusive nosotros desarrollamos con la oficina como parte de este ejercicio. Habíamos hecho varias alternativas que compartimos con la comunidad, dejamos esas alternativas allá y el contratante, que es el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, y la comunidad se han encargado de replicar estas construcciones en otros proyectos en la región. Y yo creo que ahí es donde está como la gracia de estos proyectos, que no importa en realidad quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni cuál fue el negocio, sino que realmente la arquitectura genere el cobijo y el espacio para que sucedan esas interacciones que las comunidades y las personas necesitan. Esta es una imagen del espacio por dentro. Aquí también ha habido muchísima acogida, diferentes tipos de proyectos. Como parte de ese proyecto con el PNUD, desarrollamos también un ejercicio de unos prototipos de vivienda. En términos muy generales, lo que desarrollamos fue una matriz de alternativas en la que había 3 tipos de espacios: de servicio, para la noche y para el día. El de servicio tenía todas las redes, el de la noche era muy cerrado, como este que ven acá o este que ven acá, y el del día era muy abierto, ¿no? Y, digamos, lo cruzamos con los diferentes tamaños, mediano, pequeño, que es el C, mediano, que es el B, o grande, que es el A, ¿no? Y barajando esas alternativas, se generan una serie de soluciones de vivienda que también distribuidos y organizados de diferentes maneras pueden construir una vivienda que con 2 módulos pequeños ya es habitable, ¿no? Un módulo de noche y un módulo de servicio ya es una vivienda que permite cierta apropiación, hasta unas viviendas pues que pueden llegar a tener 240 o más metros cuadrados. En este caso escogimos 2 módulos, el módulo, si no me falla la memoria, B2 y el A1, y generamos esta vivienda, ¿no? Que es un módulo de la noche que tiene 2 alcobas y un espacio de estar para la noche, y un módulo para el día con núcleo de servicios en Palma. El zinc funciona muy bien para 2 cosas. La primera es económico. La segunda es buenísimo para recoger el agua, cosa que se necesita muchísimo en la depresión Momposina y cada vez más con el cambio climático que ha, digamos, radicalizado los ciclos meteorológicos.
Y la tercera es que cuando llega la noche se enfría muy rápido. Llega el día y se calienta muy rápido, pero llega la noche y se enfría. Entonces la palma que ha guardado calor durante el día sigue siendo bastante caliente, pero el zinc es frío. Entonces el zinc, para las personas en el campo que se van a dormir apenas empieza la noche, es conveniente tener un espacio con teja de zinc porque al cabo de un par de horas o de una hora ya está más fresquito que la palma que almacenó calor a lo largo del día. Estas son algunas imágenes de esas viviendas. Este es otro proyecto que desarrollamos para el Solar Decathlon en el 2015 con la universidad, con la Javeriana. Esto es un proyecto que tiene características más urbanas que rurales, en el que hay una matriz principal, un poco, si ustedes recuerdan la imagen que les estaba compartiendo del barrio en Bogotá y que les mencionaba sobre los problemas de sismoresistencia, de accesibilidad y suministro de servicios. Aquí lo que tenemos es básicamente una matriz principal, conceptualmente, por supuesto, una matriz principal que provee esos tres factores y luego se dejan unos espacios, llamémoslo vacíos, que permiten la apropiación aleatoria o digámoslo así, que responde a unas dinámicas orgánicas de los requerimientos de cada una de las familias, ¿sí? Una gran estructura metálica y unas cajas, que en este caso eran de guadua, que pueden ser apropiadas para una vivienda de una familia grande o dos viviendas de dos familias pequeñas, o una vivienda de una peluquería o una vivienda de una tienda, etc. Este es el prototipo, esta es la imagen del prototipo. Nos fue muy bien en el Solar Decathlon. Y básicamente era esto, era un gran caparazón de acero con un núcleo de servicios en el fondo que suministraba lo que ya les mencioné y luego unos espacios muy flexibles para promover la apropiación. Aquí, digamos, el Solar Decathlon es un concurso que tiene que ver, que es sobre todo digamos, de temas medioambientales, ¿sí? Y todas las caseras eran súper cerradas, con un montón de termómetros y medían cada cosita y si hacía mucho calor, abrían la ventana y si estaba demasiado fresco, entonces la cerraban y así. Nosotros básicamente optamos por los sistemas ambientales pasivos y lo que dijimos es el clima de Cali, esto era en Cali, el clima de Cali es un clima muy agradable, abramos esta casa, garanticemos ventilación cruzada, garanticemos una buena sombra y la casa, pues esto le midieron todo el tiempo había termómetros y esta casa dentro de 15 casas fue la tercera en mejor comportamiento energético. Esto, digamos, esto anecdóticamente para decirles que, y así como hace la arquitectura vernácula, hay que buscar los sistemas ambientales pasivos. Nosotros como arquitectos, y eternamente lo hemos hecho así, debemos generar buen confort climático sin necesidad de tener que acudir a los engalles tecnológicos que por supuesto están muy bien cuando se requiere para grandes infraestructuras, pero una buena arquitectura puede muy fácilmente garantizar con sistemas ambientales pasivos un confort climático sin necesidad de aparatos que son engorrosos, que se dañen, que cuestan, etcétera. Entonces, a lo que voy es que nosotros con arquitecturas sencillas y pertinentes, como la arquitectura vernácula, podemos garantizar esos factores. Bueno, estas son unas imágenes de la casa. Entrando o digamos acercándonos cada vez más a lo urbano, este es un ejercicio que desarrollamos también con estudiantes de la universidad y con estudiantes de Rhode Island School of Design en Providence, en Rhode Island. Hicimos este pabelloncito en un suburbio, puro suburbio gringo, con unas condiciones, digamos, de condiciones humanas bastante delicadas. No son las mismas dificultades que uno encuentra aquí en Colombia de pobreza, pero sí son unas condiciones de drogadicción, obesidad, soledad, prostitución, segregación racial, terribles, ¿no? Y construimos en lo que era un parqueadero al lado de una escuela, un pequeño pabellón y una plaza con una parada de bus. Y este espacio que ustedes están viendo aquí, se convirtió realmente en el centro de un lugar que si bien sí tiene espacios públicos más, digamos así, deportivos, no tenía realmente un lugar de conglomeración, de encuentro para la comunidad. Como les decía, aquí detrás de esta imagen, detrás de la persona que tomó la foto está el colegio más importante del suburbio, y allá adelante, esa calle que ustedes ven es la calle más importante. Esto era un parqueadero y lo convertimos en esta plaza, y aquí hay mucha población latina, sobre todo colombiana. Un lugar en el que hacen asados, rezan la novena,
hacen clases de zumba, hacen bazares, etc. Este es el grupo de estudiantes de las dos universidades. Fue una experiencia tremenda. También fue, pues, para las características locales, un edificio bastante económico. Creo que costó algo así como $10,000 o $12,000. Lo construimos en un mes, incluyendo la plaza y el pabellón. Volviendo aquí a Bogotá, unos proyectos ya definitivamente de otra escala. Nosotros de Medellín aprendimos que el mundo entero aprendió de Medellín que los cables aéreos son una solución extraordinaria digamos, para la solución valga la redundancia, discúlpenme, del transporte masivo en los barrios de periferia, sobre todo aquellos de ladera. Después de muchos años en Bogotá hicimos el primer cable durante el cuatrenio pasado, y también aprendiendo de Medellín. Yo creo que Medellín dejó lecciones positivas y también algunas cosas, digámoslo así, que no son muy convenientes, pero definitivamente la lección de que adyacente a sus proyectos de infraestructura en los barrios de ladera es importante la generación o el aprovechamiento de la oportunidad para generar espacios públicos. Esto va a aplicar para el metro, esto va a aplicar para los otros cables que está desarrollando Bogotá, y en general la visión es que detrás de estos proyectos de infraestructura hay una oportunidad tremenda para generar espacio público, equipamientos públicos y cohesión social. Muy rápidamente, no me quiero detener en esto porque esta presentación es bastante extensa y bastante heterogénea en sus temas. Lo que desarrollamos fue esto, fueron 26 equipamientos y espacios públicos a lo largo del cable. Es un proyecto robustísimo, muy grande, que tiene una inversión económica mayor a la del mismo cable, ¿no? Y con unos equipamientos, de hecho, la oficina donde yo estaba trabajando en la Secretaría de Planeación, diseñamos una cartillita, un librito impreso, que tiene unos lineamientos arquitectónicos para el desarrollo de estos equipamientos, como por ejemplo utilizar materiales de óptima calidad y de muy bajo mantenimiento, hacer arquitecturas, digámoslo así, simbólicas pero austeras, tener un muy buen aprovechamiento del primer piso, tener un muy buen aprovechamiento de las cubiertas, que finalmente, sobre todo en el caso del cable, son la quinta fachada. En fin, desarrollamos estos equipamientos que ustedes ven acá. Hay 3 centros comunales, hay varios parques, hay 2 centros comunales, hay 3 salones culturales, hay un centro para la atención del adulto mayor, hay un supercade. Yo no sé si en Medellín se llaman también supercade, pero es básicamente un centro de pagar un impuesto, etcétera, que es el equipamiento más grande de toda la red. Hicimos el primer museo de la ciudad autoconstruida en América Latina, un mirador, un paseo, una serie de proyectos bastante, digámoslo así, importantes, sobre todo en la parte alta, que es lo que ustedes ven aquí a la izquierda. Este es digamos, el proyecto en esa parte alta, en Ilimaní, que tiene este paseo, que era digamos, uno de los proyectos como más importantes, que generaba un borde urbano contra este barranco, que es un barranco tremendo. Facilitó la relocalización de las personas que vivían en zonas de alto riesgo no mitigable, y construyó digamos, un sendero que va a conectar, o que está conectando todo el barrio a través de estos 3 proyectos. El primero, que es lo que está alrededor de la estación, que es una biblioteca, un museo y un lugar como de comercio local. Una serie de parques pequeños, un parque muy grande, que es el Parque de Ilimaní, que está aquí a la izquierda, no sale en esta imagen. Y este proyecto, que entre otras les traje una foto que me encontré ayer en el Twitter de Enrique Peñalosa, de los avances de esta obra, que es un gran mirador y una zona de recreación activa y pasiva, un parqueadero del SITP, que es el Sistema de Buses de Bogotá, y un lote que por el momento no tiene definido su uso, pero que dejamos aquí pulpito para que más adelante alguien lo desarrolle con un equipamiento, digamos, de escala urbana, grandecito. Estos son los equipamientos, algunos todavía están en obra. Los 3 centros culturales, que son los que ustedes ven aquí, están en este momento en obra. El supercade ya se terminó, ya está funcionando, es un equipamiento bastante grande, es uno de los más grandes de todo el sistema. El parque de Ilimaní, que es el que les mencionaba, ya está muy cercano a construirse. El mirador que les mencionaba también está muy cercano a terminarse. El mirador también está en obra, está un poquito más atrás. Tiene la bandera de Colombia más grande de Colombia y una vista tremenda de todo Bogotá, desde el sur hacia el norte. Hubo un ejercicio de mejoramiento de fachadas que fue importante, y la construcción, como les decía, de varios parques. En esto va, esta es la estación de abajo, la estación del Tunal, la estación del cable.
Al lado tiene un CEFE que también se ganaron unos arquitectos de Medellín, un proyecto bellísimo. Yo no fui jurado, pero digamos que estaba por ahí como parte de la organización de ese concurso. Y este proyecto es de los proyectos más bonitos que hay en Colombia en este momento. A mí me encanta ese proyecto. Y además de eso, pues todo un mejoramiento del Parque del Tunal, que es uno de los parques grandes del sur de Bogotá. Por último, les traje este proyecto del Bronx. Yo, como decían ahorita, yo pues trabajé en varios proyectos en el distrito, en Bogotá. Esos dos son tal vez a los que más cariño les tengo, con el del metro que no se los traje, se los quedo debiendo. Y este proyecto era el Bronx, que era básicamente la olla más grande y más tremenda de Colombia. Uno de los lugares más degradados y más tristes, sin lugar a dudas, en el mundo. Hubo una irrupción muy, digámoslo así, fuerte por parte del ejército, del CTI, de la policía. Atacaron a las bandas criminales, metieron presos a los capos. Hubo un ejercicio de acompañamiento a los habitantes de calle. Muchos de ellos ingresaron en un proceso digámoslo así, de rehabilitación. Muchos otros no lo hicieron. Y siguen en la calle, eso hay que decirlo. Y dentro de lo que era el Bronx, que yo estuve ahí varias veces, estuve muy inmediatamente después de la retoma del Bronx, y es un lugar tremendo, un lugar con unas características absolutamente tristes, deplorables, un lugar impresionantemente fuerte, ¿no? Ratas, prostitución infantil, una cosa terrible. En fin, al lado del batallón de reclutamiento del Ejército Nacional. Es decir, este edificio que está aquí era la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, ¿sí? La Policía Metropolitana de Bogotá, su sede es aquí a 3 cuadras. Y aquí funcionaba el Bronx, una república independiente del crimen, ahí sí. El proyecto de renovación urbana tumbaba el Bronx y restauraba el edificio de la antigua Facultad de Medicina, que era el batallón de reclutamiento. Ya esto se le compró al ejército, y todo esto va a ser el nodo de las industrias creativas de Bogotá. Por acá pasa el metro, que tiene todo un diseño urbanístico a lo largo de él, y el proyecto está constituido por las siguientes partes. Una primera plaza, en lo que actualmente es un parqueadero cerrado contra la avenida Caracas, la restauración del edificio del batallón, con zonas digamos, de exposiciones, ventas, digamos que está orientado a las industrias creativas, es decir, artesanía, arte, digamos así, software, diseño, etcétera. Este espacio, que los llaman la milla porque aquí los militares salen a trotar, tiene una fachada bellísima acá, y esto va a ser una gran pérgola donde van a poder suceder conciertos y cosas. Y este edificio, que es un edificio que nosotros diseñamos hasta nivel de anteproyecto, que ya les muestro, era, pues, digamos, el distrito creativo, que por supuesto dialoga con lo que sucede al otro lado, pero también tiene, además de espacios comerciales, tiene zonas para talleres, exposiciones, restaurantes, etcétera. Ese es digamos, el Bronx, la primera fase, y luego hay otros equipamientos, que es la Alcaldía Local de Mártires, que la está desarrollando una oficina de arquitectura, todos unos series de espacios públicos y una sede para el SENA, que también diseñamos en este caso a nivel también de anteproyecto. No me quiero detener en esto, como les digo, cada uno de esos proyectos daría para una charla entera, pero básicamente este es el proyecto, este es el edificio del SENA, que nosotros dejamos diseñada una primera fase. El edificio de la Alcaldía Local de Mártires, que está en proceso de diseño también. Esto que ustedes ven explotado acá, que es el edificio creativo, lo llamamos el edificio creativo, que es ese edificio nuevo, la pérgola, y el edificio de la restauración del edificio de la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Estas son algunas imágenes del proyecto. Yo no quiero mostrar mucho para generarles curiosidad y que lo revisen. Este es el diseño que hicimos para la sede del SENA. Eso se le entregó al contratista que en este momento lo está desarrollando. Y estos son los diseños de ese espacio público y de ese nuevo equipamiento, que es lo que ya hemos llamado el edificio creativo, que, como les decía, en este momento está en proceso de revisión y de diseño por parte de la administración distrital. Con esto acabo. Les quiero mostrar, antes de irme, dos cosas interesantes como para generar algunas reflexiones que yo creo que pueden ser interesantes para ustedes, que es lo que fue durante los últimos meses mi oficina aquí. Yo estoy en Subachoque, a las afueras de Bogotá. Yo desde esa oficina, pues,
hablo con Medellín, hablo con Bogotá, hablo con otros países y funciona uno perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que eso como para ejemplificar como esta nueva dinámica que la pandemia nos ha traído y es la posibilidad de estar en todos los lugares, estando en cualquier lugar, ¿no? Y con esto termino ahora sí. Me encontré con un video hace un par de semanas de una familia que vivía a las orillas del río Amazonas vendiendo con un restaurante y a raíz de la pandemia que les tocó cerrar del restaurante, literalmente soltaron las amarras y se fueron a navegar por el río y a vivir en el río, a vivir de lo que pescaban con internet satelital y desde ahí están funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero transmitir es que yo creo que esta pandemia nos va a hacer reevaluar las relaciones que tenemos con el territorio, con las dificultades, por supuesto, que eso tiene, las responsabilidades que tiene para no ir a acabar con él y también las oportunidades, como les decía, en términos de trabajo para nosotros los arquitectos en el diseño del paisaje, en el diseño de la vivienda con valores vernáculos, con valores locales, en el entendimiento de la necesidad de generación de infraestructura para acercar el territorio de las ciudades, o más bien el territorio rural a las ciudades de una manera armónica, etc. Bueno, con eso acabo ahora sí. Muchas gracias. Espero no haber sido muy azarado y haber hablado muy rápido. Martín, no, gracias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Está bien la velocidad también. ¿Aló? ¿Me escuchas? Aló, hola. Sí, listo. Sí. No, muy buena presentación, Martín. Excelente, en buena hora. Yo tengo algunas preguntas y comentarios, pero yo las quiero dejar para el final. No sé, por aquí en el chat, digamos que no hubo preguntas en el momento, solamente hablaba que cuando te referías a las ciudades informales, pues claramente no estamos hablando de la forma únicamente, también un poco también como de lo que está por fuera de todas las legislaciones y que a veces son invisibilizados. Obviamente también tiene que ver con forma en algunos momentos. Referenciaste algunos pueblos europeos y otra persona decía que se hace arquitectura con el tiempo, referenciando a Salmona, cuando te fuiste a pagar la guadaña. No sé si alguna persona quiere hacer algún tipo de pregunta, puede abrir su micrófono tranquilamente y hacer sus observaciones o preguntas a Martín. ¿Qué les pareció la presentación? ¿Qué reflexiones les genera? Entonces voy a empezar yo, Martín, con alguna, aunque por ahí ya apareció alguien. Voy a romper el hielo yo entonces con una pregunta. Tengo 3, pero voy a hacer una. Bueno, quiero arrancar con un comentario y es que no me puedo sacar de la cabeza de esas primeras arquitecturas que muestras, Martín, que ya incluso María Inés nos mostró en algún momento, hace algunos meses, esta referencia como a la cabaña caribeña de Semper, con su basamento, el cerramiento tejido y una cuestión tectónica en muchos de los proyectos. Eso me encanta, pues, como siempre, como refrescarlo, porque se convirtió un poquito como en una lección que llevamos permanentemente en los proyectos. Y la primera pregunta que quiero hacer es porque veo una fuerte obsesión con publicar lo que hacen. Que no es fácil porque a veces con ejecutar, pues ya uno no tiene tiempo. ¿Qué método utilizan para publicar tan eficientemente muchos de los ejercicios? ¿Cuáles son como las lecciones para que esto suceda? Porque muchos esfuerzos que hacemos, pues a veces, si bien los hemos logrado en algunas ocasiones, no ha sido fácil con el día a día de la ejecución, el diseño y demás. Uy, esa pregunta es interesantísima. Además, ahorita estoy justo en ese chicharrón. Yo creo que son 3 cosas. La primera es que todo lo que uno hace, o digamos, no todo lo que uno hace, pero a partir de cierto punto del proceso de desarrollo de los trabajos, empezar a pensar en diagramado. Es decir, hacer unas plantillas, hacer como un ejercicio de diseño gráfico, ojalá asesorado por un diseñador gráfico, ¿no? O si hay la posibilidad de contar con un diseñador gráfico en el equipo, ni hablar. Y empezar de una vez a producir todo en función de una gráfica, en función de un archivo de InDesign o de Illustrator, en función de lo que se necesite.
Eso sería una cosa. Y la otra, yo creo que son solamente dos, la otra es no pensar en el proceso académico de publicación. Es que los procesos académicos formales de publicación son de un complicado, ¿no? Si uno hace el ejercicio digamos, de hacer un trabajo para que sea una publicación académica, le toca empezar a gastarse un año pidiendo los permisos, las aprobaciones, el comité de ellos no sé qué, y se vuelve mucho más difícil cualquier proceso, entonces que una imagen que uno produjo de ellos no sé qué, pero que es que eso era parte de otro trabajo, entonces que los derechos de autor y no sé qué, se vuelven unos procesos tan engorrosos que bloquean los procesos editoriales, ¿no? Entonces, nosotros todos estos ejercicios que los hemos hecho, mejor dicho, yo que ahorita estoy metido en el mundo académico y estoy también dando esa pelea desde ahí, todos estos libros que he mostrado, el de La Ciénaga inclusive, pues el de La Ciénaga va a ser diferente porque el liderazgo de Cecilia es diferente, pero son libros que no me van a dar ningún punto de nada, ¿no? Y además de esto, pues hay otros libros, por ejemplo, hicimos un libro muy chévere de la Secretaría de Planeación, hicimos otros libros sobre otros proyectos de espacio público que desarrollamos en Bogotá. Son libros que no tienen ninguna validez académica, ¿sí? Pero que por otro lado el libro de técnicas vernáculas se ganó una mención de honor en la Bienal en el capítulo de investigación, ¿no? Entonces, yo no tengo puntos por eso, ¿sí? No lo publicó una editorial indexada, bla, 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 pero está publicado y es un libro que realmente está teniendo la repercusión. Obviamente, si uno quiere tener, digamos, hacer un ejercicio académico que necesita un proceso mucho más, digámoslo así, serio de curaduría, pues digamos es necesario llevar a cabo esos procesos. Pero no sé, por ejemplo, ahorita el libro del Guaviare lo vamos a presentar como un libro no de investigación científica, sino de investigación-creación. No lo vamos a presentar como el producto de una investigación, sino como una obra artística, que es lo que es en realidad, ¿no? Yo creo que nosotros en arquitectura tenemos esa oportunidad, y es que Colciencias y en general las ciencias han entendido que los procesos de producción artística hay que pues, ver lo que hace el Media Lab de MIT y lo que hacen el Design Factory, que es una institución internacional, y muchas otras instituciones que han entendido que los procesos creativos de las artes, llamémoslo así, incluyendo la arquitectura, el diseño, etcétera, ofrecen una generación de conocimiento extraordinaria y que esa generación solamente se puede dar en la medida en que podamos entender que esos procesos son dinámicos. Entonces, la respuesta es esa, es como que hemos tratado de que los procesos de generación de las publicaciones sean muy desparpajados, pensar más en una revista que en una revista de divulgación o en un artículo del periódico, por decirlo así, que en un documento científico que tiene que terminar en la revista Nature. Ahora, si termina después y termina teniendo la repercusión, chévere, pero digamos que ese no es el objetivo primario. Muy bien, sí, sí, lo padecemos y bueno, a veces se logra, otras veces hay que buscar otros caminos. Martín, Natalia Saavedra pregunta, una pregunta muy específica. A mí me gustaría preguntar si se han hecho estudios de la inercia en los materiales en las arquitecturas vernáculas. Natalia, ¿dónde estás? ¿Puedes prender tu cámara? Natalia, pero hola no, Natalia. No puedes, bueno, no importa, no importa. Sí, definitivamente sí, definitivamente. Digamos que esos materiales, sí hay estudios, de hecho hay algunos estudios muy interesantes hechos en Colombia. Y digamos que, pero pues no como debería hacerse, ¿no? No como debería hacerse. Por supuesto hay investigaciones, los japoneses, los suizos han hecho mucho trabajo de entendimiento de las características técnicas de sus materiales y pues en otros países, en Estados Unidos, etcétera. Nosotros en Colombia hemos sido más bien flojos. No estoy seguro que no existe una investigación sobre la inercia térmica de un muro en Cañabrava, ¿no? Hasta donde conozco en mi ignorancia no existen estudios de la inercia térmica de las cubiertas en Palma. Yo creo que valdría la pena hacerla, además diferenciando los tipos de las palmas, ¿no? No es lo mismo la paja que la palma, la aguja de Ayapel, la palma amarga, la palma de vino, etcétera.
Se han hecho algunos estudios de la inercia térmica de las diferentes soluciones de construcción con tierra. Por ejemplo, los bloques de tierra comprimida tienen una inercia térmica que es medio increíble. Es mejor, un muro de concreto, de tierra comprimida, tiene la inercia térmica de un muro de 40 centímetros de esos europeos que tiene 27 layers, ¿no? En el Solar Decathlon se han hecho algunos acercamientos a la investigación de la inercia térmica de estos materiales, pero de una manera como muy práctica y muy rápida, y digamos que yo creo que definitivamente falta muchísimo trabajo. Cada vez más en Colombia hay investigaciones sobre estas técnicas. Ahorita hay unos profesores desarrollando investigaciones sobre la tectónica de los muros en tapia pisada, por ejemplo. En fin, hay un reto muy importante nosotros en la academia, no solamente los arquitectos, sino también los ingenieros civiles, de entender muy bien las condiciones de estos materiales. Más que materiales, de soluciones constructivas. Listo, Martín, muy bien. Muchas gracias, Martín. Gracias, Natalia. Adolfo Arboleda, profe, arquitecto de la facultad. Adelante. Puedes prender la cámara y... Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Luisa y Martín. Pues, gracias por compartir estas experiencias. Y pues lo primero es impresionante esa heterogeneidad de tu desarrollo profesional y desde tu formación como estudiante de arquitectura. Pues una sensibilidad y un compromiso desde chiquito. Te quería preguntar una cosa. Yo soy un poco ese arquitecto que también estudia Le Corbusier, está haciendo la maestría justamente, no tengo el lente grueso, pero también soy atento a esa condición vernácula, esa arquitectura hecha con mucha atención también. ¿En qué recomendación, dónde ubicaría la formación académica, la formación de pregrado de los estudiantes de arquitectura ante pues las limitaciones que también tiene el proceso académico? Uy, profesor Adolfo, buena pregunta, y además es algo con lo que me enfrento todo el tiempo. Ahorita, de hecho, estamos haciendo la renovación del currículo académico en la Javeriana, y es una pregunta muy pertinente que hay que hacerse, ¿no? Definitivamente, digamos, el pregrado, que cada vez más el pregrado se vuelve una parte de la formación, ¿no? Y seguramente el ejercicio de maestría se vuelve un requerimiento. Yo creo que tenemos que acercar, en Colombia no existe el rural en arquitectura como si lo existe en medicina. Yo creo que los arquitectos colombianos deberíamos tener el deber de ir a trabajar en campo en donde se necesita, porque se necesita, ¿no? En las secretarías de planeación de los pueblos, en las instituciones públicas, en las ONGs, ayudando a las comunidades. Yo creo que hay un tema muy interesante. Si eso, digamos que yo entiendo que eso es difícil institucionalizarlo a nivel, digamos, gubernamental, sí fomentar mucho las prácticas. Nosotros, por ejemplo, en la Javeriana tenemos el desarrollo de una práctica obligatoria, y eso yo creo que sirve muchísimo para que los estudiantes entiendan las peripecias del mundo laboral. Y otra cosa que digamos que ya tiene que ver mucho más con el perfil de las universidades. Yo, digamos, sé que la Santo Tomás tiene ese perfil, la Javeriana también lo tiene, no todas las universidades lo tienen, y es entender que nosotros los arquitectos tenemos que trabajar en el territorio. Y que los ejercicios se hagan como los ejercicios que me contaba Luisa que están desarrollando ustedes, y es cómo se hace un proyecto de arquitectura en La Guajira, en Dibuya, ¿no? O en un barrio, digamos, cada vez más, y eso sí yo creo que ha pasado en Colombia, es que los arquitectos los estudiantes de arquitectura están conociendo los barrios de sus ciudades, por lo menos. De la Javeriana hay 2 grupos de proyecto que viajan a estudiar los barrios en las comunas en Medellín todos los semestres, y también de Bogotá, por supuesto. Entonces, salir con el tema y salir con viajes. Los estudiantes colombianos tenemos que viajar. En la Javeriana hay unas 2 semanas en las que durante una semana
a destiempo, salen todos los grupos de proyecto a algún lugar y se van a Bojayá, se van a La Guajira, se van... Esos proyectos que les mencionaban son parte de esos ejercicios y eso fomenta digamos, la conexión con las problemáticas reales. Y por último, metérsele a concursos y a vainas. Todo el tiempo hay concursos de la UIA, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, todo el tiempo hay convocatorias, todo el tiempo hay concursos que son chéveres y yo creo que esos concursos son buenos fogueos para los estudiantes y los profesores, por supuesto. Gracias, Martín. Muy motivante tus comentarios. Otra cosita que creo que es chévere y que además para los estudiantes es una berraquera que me desmientan los estudiantes que nos acompañan en esta reunión, es los ejercicios prácticos, ¿no? Bueno, vamos a hacer bloques de tierra comprimida. Entonces, un taller y dedicarle un sábado, horas extra o una tarde, vamos a hacer todos bloques de tierra comprimida, nos vamos a ensuciar las manos, o vamos a hacer, yo qué sé, un muro de ladrillo, un ejercicio de hacer un muro curvo de ladrillo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se echa mortero? ¿A qué sabe el cemento? Todas esas cosas yo creo que son chéveres para los ejercicios de pregrado. Tocar la materia. Dicen por ahí que quien no toca la materia no la aprende. Claro. ¿Cierto? Muy Claro. bien, gracias Adolfo. Martín, hay una pregunta de Luis Quintana, también estudiante de último año. Buenos días. Luis, ¿la querés hacer? ¿Estás por acá? Prende la cámara y hazla. Sí, buenas. Buenos días. Lo que pasa es que ando en la torre, no tengo cámara, pero sí la puedo hacer acá por el lado. Dale, adelante. Buenos días, Martín. Yo quería hacer una pregunta muy puntual y es si hay arquitectura en Colombia o hay arquitectura colombiana. ¿Por qué hago yo esta pregunta? Porque en un ejercicio que desarrollamos en teoría, en la universidad, en la facultad, se hablaba que la arquitectura que se tiene acá en nuestro país es una arquitectura importada, ¿cierto? Es una arquitectura española, es una arquitectura suiza, es una arquitectura de otro contexto y no se tiene como ese inicio, como nos decías, que están en los billetes o esta arquitectura que está en nuestros indígenas, que están en estas comunidades, no hay como un enfoque hacia este tipo de arquitectura. Entonces, por eso pregunto yo, o hacíamos esa pregunta dentro del curso, ¿hay arquitectura acá en Colombia de otros sitios o realmente sí hay alguna arquitectura colombiana, esa arquitectura vernácula, de la maloja, de todos estos pueblos indígenas que tenemos en Colombia? Entonces, era como eso. Sí, pues sí, mejor dicho, sería como muy atrevido responder a esa pregunta, pero digamos que desde lo que me compete, yo cuando veo no sé, ahorita vi los artículos que han salido a raíz de la selección que hubo para la Bienal Colombiana de Arquitectura, por ejemplo, o revisa uno cualquier libro de la Bienal Colombiana de Arquitectura o los resultados de esos concursos que se desarrollaron, de los que hablaba Oscar ahorita. Hay arquitectura en este país, es decir, en este país es un país, además, es uno de los países del mundo con más arquitectos per cápita, entonces definitivamente sí hay masa crítica y hay unos arquitectos, ahorita yo creo que Medellín sigue llevando la parada, afortunadamente en Bogotá ya algunos arquitectos de la llamémoslo vieja guardia le han dado espacio a arquitectos jóvenes para que hagan cosas. Eso pasó en Medellín hace 20 años y por eso Medellín desarrolló la arquitectura y las oficinas que desarrolló y Bogotá en su momento no. Yo creo que ahorita en Bogotá está pasando algo distinto, afortunadamente. Pero digamos que yo creo que su pregunta va más relacionada sobre como al estilo, a las características de esa arquitectura. Y yo, digamos que yo creo que sí tenemos mucho por hacer. Yo creo que nosotros en Colombia todavía seguimos demasiado, digamos, nos falta orgullo de nosotros mismos, ¿no? Nos falta, digamos, de ejercicios de investigación aplicada y de asumir la responsabilidad y atrevernos a construir con diferentes técnicas y a desarrollar diferentes formas y a acoger esos barrios de origen informal y entender cómo funcionan y desarrollar las arquitecturas adecuadamente.
para esos barrios y no simplemente pues tumbar y hacer unos edificios como los que se hacían en Europa en la posguerra. Entonces definitivamente sí nos falta orgullo. Por un lado, digamos que eso es definitivamente un requerimiento que hay, una deuda que tenemos los arquitectos como con nuestra identidad propia, pero por otro lado, sí uno se encuentra con ejemplos de arquitecturas que sí responden a su contexto, que definitivamente hacen parte de digamos, de un lenguaje global y cada vez más, pues la globalización digamos que le ha dado palo a lo local, ¿no? Aquí en Colombia y en cualquier lugar, ¿no? Pero yo sí me atrevo a decir que hay unos muy buenos ejemplos de arquitecturas, digamos, modernistas, véase Salmona, véase algunas cosas de Germán Samper, etcétera, etcétera, como contemporáneas, ¿no? Y no es sino ir a ver las cosas que han pasado en Medellín recientemente. Eso es una arquitectura que, si bien hace parte de un estilo internacional, llamémoslo así, pues sí responde a criterios específicos de las identidades locales. Entonces, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Yo creo que tenemos que entender la técnica constructiva de una manera distinta, ¿no? Definitivamente, el concreto, el acero. Martín, perdón que sin culpa hice algo mal hecho. Espérame un segundo. Te silencié porque iba a silenciar otro micrófono y se me ha movido. Creo que ya. Ya, listo, sí, qué pena contigo. Sí, no, pero en términos generales, pues yo creo que la respuesta es no sé. Hay que revisar, definitivamente hay ejemplos de todo, hay ejemplos de copias burdas de arquitecturas internacionales y hay ejemplos de unas arquitecturas de una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y de una identidad, de un valor de la identidad también valiosísimo. Creo que las últimas bienales de arquitectura están un Listo, poco muchas también gracias. tratando de responder a esa pregunta, si se han dado cuenta. Desde hace 10 años para acá, a excepción de alguna por ahí, pero creo que se ha estado tratando de rescatar también como esa lectura como de nuestra propia identidad, traído yo le digo a los estudiantes, a una arquitectura vernacularmente contemporánea, ¿cierto? No sé si la palabra sea correcta. Bueno, Angélica, Poveda plantea otra pregunta. Angélica, ¿quieres prender tu micrófono y hacerla o la leo? Adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta va más relacionada como hacia la utilidad de la palma en las cubiertas. Yo estoy desarrollando con mi compañera un equipamiento que es un colegio en turbo y tenemos como esa inquietud con la palma o con qué material podríamos realizar esa cubierta, porque estudiando la palma llegamos como a una conclusión, o leímos más bien, que la palma genera un confort climático muy especial en esos lugares. Pero ahorita usted acabó de decir que el zinc y la palma eran como una muy buena dupla para trabajar, porque el zinc se enfriaba y la palma calentaba. Entonces, pues la pregunta es si existe alguna reinterpretación de esos dos materiales que pueda ser utilizado en lugares como turbo. ¿Qué equipamiento están haciendo? Es un colegio. Digamos que ahí como que el mensaje es, no existen materiales buenos o malos, existen usos adecuados o inadecuados de los materiales y de las técnicas constructivas, ¿no? El zinc, los arquitectos, digamos, mamertos así, han estigmatizado el zinc como si fuera pues lo peor que hay, y yo creo que si fuera tan malo no lo usarían tanto las personas, ¿no? Entonces, la respuesta es depende totalmente, inclusive depende del tipo de palma, ¿no? Depende del tipo de palma que se utiliza. Para mí, por lo general, en turbo, seguramente la palma más adecuada para utilizar es la palma marca, pero digamos que ahí tienes que entrar a revisar muchos factores. Por ejemplo, ¿qué uso va a tener el espacio debajo de esa palma o de ese zinc, ¿no? En el día, el zinc, si no le pones realmente un colchón de calor como el proyecto de Palomino que les mostré, que realmente separe el zinc del espacio habitable, es invivible. Un lugar con teja de zinc en el día, en una región cálida, es imposible.
es inhumano, ¿sí? Debería ser ilegal, ¿sí? La palma, en cambio, funciona muy bien para los espacios que tienen buen mantenimiento en el día. La palma necesita una inclinación muy grande. La palma tiene que estar por lo menos a 45 grados. El zinc permite menos pendiente. El zinc, o hay unas cubiertas asfálticas que también funcionan muy bien con esas pendientes. Las tejas termoacústicas funcionan muy bien, pero son bastante feas, entonces hay que inventarse algo para manejarlas. El tema del mantenimiento. La palma amarga, digamos, tiene muy buena durabilidad. Dura más o menos 20 años una cubierta de palma amarga funcionando muy bien. Entonces, digamos que no hay que hacerle tanto mantenimiento. En cambio, el zinc sí. El zinc, al cabo de, sobre todo si es un zinc malo, al cabo de 4 o 5 años toca cambiarlo. Al revés de lo que uno pensaría, ¿no? Que es que a la palma hay que hacerle mucho mantenimiento. Entonces, digamos que ahí son muchos factores. Quiero evitar responder tu pregunta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque depende de cada caso, ¿no? Depende, digamos, tal vez el principal criterio es lo que va a pasar ahí debajo, ¿no? ¿Qué uso tienes abajo? Si necesitas o no recoger agua. Si necesitas el zinc, por ejemplo, si vas a hacer un auditorio de zinc, pues es imposible porque cuando llueve el ruido del zinc impediría el uso. Entonces hay que entrar a revisar todos esos factores, ¿no? Es que nosotros habíamos escogido teja termoacústica para ese espacio, pues para los espacios del colegio, pero de una u otra forma eso se desliga un poco de lo que es turbo en realidad, de su cultura. Entonces por eso buscábamos algo como que fuera reinterpretación de la palma o algo así parecido. Pero muchas gracias. Sí, digamos, hay que revisarlo y tampoco hay que, es decir, los procesos de, digamos, las soluciones tecnológicas industrializadas, digamos, bien manejadas, y yo creo que hay muchos ejemplos de eso, pueden generar unas soluciones, pues, idóneas, ¿no? Ok. Y muy atadas a su contexto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Martín, hay una pregunta de Juan Pablo Osorio, voy a leerla porque está muy bien redactada. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Cómo es la relación metodológica entre los proyectos de interpretación de la arquitectura vernácula con los proyectos urbanos de gran escala, como por ejemplo el proyecto de renovación del Bronx? ¿Es posible llegar a reinterpretar las características generales de lo vernáculo en proyectos urbanos de gran escala? Y yo le sumaría una mía que tenía escrita muy a propósito. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace uno para aprender y apagar el chip de dos sectores o de dos prácticas tan heterogéneas? ¿O no son tan heterogéneas? Sí. No, la respuesta es no son tan heterogéneas. Yo creo que digamos, hay que inventarse como arquitectos una manera de trabajar, ¿no? La arquitectura, digamos, esos proyectos que les mostré, por ejemplo, las viviendas en La Mojana, de los que hablaba Angélica ahorita, son proyectos en los que el equipo de la oficina se metió allá, dialogó con la familia, hicieron, además del proyecto en sí mismo, otros proyectos productivos asociados a eso. En el proyecto de Palomino, pues ese proyecto lo construimos después de haber ido 3 veces a tener muchos diálogos con la comunidad, de hacer un ejercicio muy, digamos así, bottom-up para el desarrollo. Estos proyectos, un proyecto como el del Bronx es un proyecto en el que, pues, empezando porque la comunidad que había ahí ese lugar no tenía apropiación por parte de nadie, entonces el diálogo era con los vecinos adyacentes, ¿sí? Si recuerda Juan Pablo, los iconitos que mostré al principio de la progresividad, la arquitectura, la forma orgánica, la participación del usuario, el desarrollo progresivo, la creación específica, el egoless, todos esos, yo creo que esos 6 criterios en la oficina se nos han vuelto como una especie de dogma, ¿sí? Y esos 6 criterios se pueden aplicar para, no sé, el edificio que ahorita vamos a empezar a desarrollar para la Facultad de Música de la Universidad de los Andes, que es un edificio totalmente proyectado, BIM, con integradores, 27 ingenieros y tal, o con una casita en La Mojana, en la Depresión Momposina. Y fíjese que, por ejemplo, involucre al usuario, involucre al cliente. Entienda para quién está trabajando, ¿sí? Entienda
cuáles son las características del lugar en el que está trabajando sensiblemente, ¿no? Son cosas que son muy obvias, ¿no? Cosas que en una muy buena medida la arquitectura moderna mató, ¿sí? En una muy buena medida, el proceso, digamos así, industrializado de la arquitectura, la manera como se genera, por ejemplo, vivienda de interés social en Colombia, en la mayoría de los casos, no en todos, hay unos muy buenos ejemplos de vivienda de interés social recientes, pero son un sello, es una huella, hay arquitectos que cogen y para cobrar poquito, cogen la misma huella de la misma casa que hicieron en Dibuya y te la ponen en Tunja, ¿sí? Y no importa qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, la respuesta es sí se puede, definitivamente sí se puede, no solamente se puede, sino que se debe revisar, digamos, esa metodología para que el arquitecto se vuelva una persona mucho más con los zapatos embarrados, una persona que tenga mucho más acercamiento a las comunidades, sin que sea pues la politiquería de hablar eternamente, sino que tiene que haber un diálogo, pero también como arquitectos tenemos que asumir una responsabilidad y sacar adelante el proyecto y cumplir con los tiempos y tal. Entonces definitivamente sí se puede y sí se debe hacer así. No sé si respondo a su pregunta, Juan Pablo, adecuadamente. Sí, Martín, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. El colega Adolfo tiene otra preguntita, escribe por acá, adelante. Gracias, Martín. Nosotros estamos con la idea de intervenir con un equipamiento de baja complejidad en un barrio de los que tú hablas de proceso de estructuración o de transformación, ¿no? Que comúnmente llamamos como informales, pero que tienen su forma, como tú dices. Y hemos, como docentes, inquietado a los estudiantes preguntándole por actores que puedan participar, que puedan unirse a los proyectos, que ellos puedan como sacar la totuma y pedir que participen en la creación del equipamiento. ¿Cómo haces? ¿Cómo hacen ustedes para conseguir esos actores? ¿Quiénes son? ¿Qué recomendación nos darías a mí, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes? ¿Cómo se buscan actores solidarios para que estos equipamientos vayan en un camino de construcción? Digamos que me imagino que te refieres como a dos tipos de actores de la comunidad y actores, digámoslo así, patrocinadores, que puedan... Perfecto. Sí. Pues sí. El ejercicio con la comunidad, yo creo que pues primero está quién lo necesita, ¿no? ¿Quién lo va a usar, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto del cable, que serán 26 equipamientos, de los cuales nosotros no diseñamos ninguno, nosotros generamos lineamientos arquitectónicos y si acaso para algunos algún anteproyecto o algo así, pero fueron ejercicios de diseño muy variados. Por ejemplo, en el del centro de día, que es un centro para el adulto mayor, pues el diálogo era con las asociaciones de viejos. Entonces, identificar muy bien con quién, digamos, quién es el verdadero doliente que se va a encargar de suministrarle a uno el conocimiento para que el proyecto se haga de la manera adecuada, primero. Y segundo, y sobre todo, quién se va a apropiar de ese equipamiento, porque tarde o temprano, por más encarretados que seamos nosotros los arquitectos, nos vamos a ir a hacer otro proyecto o a hacer otra cosa, y el proyecto queda en manos de los usuarios. Entonces, definitivamente, pues identificar bien quiénes van a ser esos verdaderos dolientes, las juntas de vecinos, si es el caso de un centro cultural, pues el grupo de rap del barrio o el grupo de tambores del barrio, en fin, como realmente identificar los actores. Yo creo mucho en los actores grupales y también creo en que esos ejercicios con la comunidad, como decía ahorita, tienen que desarrollarse, digamos, evitando la política, definitivamente, y así sean proyectos hechos por el Estado, por el distrito en ese caso, y siendo como muy críticos de la comunidad, porque esa palabra comunidad es muy heterogénea y siempre hay unos representantes que no necesariamente son los usuarios, pero que tienen algunos intereses. Entonces hay que ser muy crítico también de ese ejercicio participativo. Por otro lado, en cómo encontrar procesos cómo lograr hacer estos proyectos sin morir en el intento.
pues yo creo que cada vez más, digamos, hay convocatorias, es difícil, digamos, es raro encontrar convocatorias en donde, no sé, por ejemplo, una ONG quiera financiar un proyecto de algunas características, pero las hay, ¿no? Las hay, y yo creo que uno como universidad, si se organiza bien, puede, o como privado también, sin lugar a dudas, puede buscar espacio en esas convocatorias para eventualmente desarrollar proyectos y en el momento ya de la práctica uno meterle los valores que uno cree, porque muchas veces quienes hacen esas convocatorias pues no saben de arquitectura, ¿no? Algunas veces sí, inclusive cuando saben de arquitectura pues imaginan pues el edificio con vidrios azules, ¿no? Entonces ahí es donde uno como de taquito puede meterle como estas arquitecturas. Otra alternativa que es más difícil, nosotros hemos tratado, no lo hemos logrado muy bien en la oficina, es promover proyectos, ¿no? Promover proyectos con estos valores. También los hay cada vez más. Por ejemplo, yo creo que en Colombia el tema de todo lo asociado al turismo va a coger mucho peso. Y lo asociado al turismo va pues desde un muelle hasta un hotel, ¿no? Hasta un hotel gigante. Y ahí hay unas oportunidades de trabajo como más privado. Y lo otro es trabajar a lo colombiano, ¿no? Que es, vamos a hacer las vainas. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita, paralelo a ese ejercicio que les mencionaba del Guaviare, una asociación de excombatientes quiere hacer una especie como de albergue ecoturístico porque tienen 30 millones de pesos que les dio la OIM para arrancar con un proyecto ecoturístico. Obviamente ahí no hay plata para el arquitecto, ¿no? Porque pues son 30 millones de pesos y tampoco hay plata para nada. Por 30 millones de pesos les alcanza para hacer un cobertizo, ¿no? Pero entonces, digamos, en ese ejercicio de sacar adelante uno el trabajo, de hacer los planos, de entregárselos a ellos, de socializarlos con ellos, de diseñar por etapas y no entender que el edificio es una cosa terminada. Entonces, bueno, si tiene 30 millones, pues haga esto bien hecho, chiquito, pero después lo va a poder agrandar y entonces diseñar de una vez el desarrollo progresivo de esa primera instalación. Y en la medida en que uno empieza a trabajar, van surgiendo otros recursos, ¿no? Y van surgiendo, digamos que uno como arquitecto no se vuelve un eslabón en la cadena, sino que se vuelve el núcleo del átomo, ¿no? Y se vuelve uno, lo que pasa es que hay que meterse pues de cabeza, se vuelve uno en el promotor del proyecto, ¿no? El proyecto mismo en el que uno trabaja en un proceso de diseño, visto diseño como una cosa muy amplia, se vuelve un generador de valor en sí mismo, ¿no? Empiezan a canalizarse recursos, ¿no? Y ahí digamos que empieza uno como a mover esa rueda. Creería yo, eso son como en la experiencia lo que creo que pasa. Martín, ahora, y hay platica, bueno, ¿no? claro. El Estado tiene platica. Martín, te sumo algo. Y esos ejercicios para hacerlos con estudiantes en las universidades que también requieren una gestión, acuérdese Adolfo, profes, gestores, ¿cómo los han logrado concretar? Porque yo pues ya tengo en este momento con algunos profes acumulada madera y necesito recursos y que las pólizas y las salidas y mil vainas y no hemos podido. ¿Cómo lo has gestionado? ¿Cómo se ha logrado concretar? ¿Has sido desobediente o cómo te ha ido? Sí, sin licencia. Sobre todo con la universidad, que a veces, sí, increíblemente, pues lo que se proclama muchas veces cuando se va a ejecutar, pues hay un montón de temor, que es que si se cae entonces un palito y le daña a un niño la cabeza, entonces no hagamos nada mejor. Pues no, pues no sé, yo todos los días, ¿sí o no? Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. De acuerdo, yo también. Sí, hay que hacerlo, hay que arrancar, hay que empezar a hacer la obra, hay que involucrar a las personas. Muy importante ese proceso de involucrar a las personas porque también nos ha pasado que por ir tan a la loca de hacer, detrás de ese proyecto de Palomino hay otros 3 o 4 proyectos que muchas veces no se han apropiado por culpa nuestra de no haber hecho un ejercicio muy delicado y concienzudo de participación de la comunidad para garantizar la apropiación. Pero definitivamente hacerlo y como decía, nos reunimos con la corregidora de Palomino, mire lo que vamos a hacer. No, pero es que es que usted nos pide licencia, no hay proyecto. Bueno, listo, entonces no, aquí, listo, hágale,
¿no? Y así el proyecto de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no? Que esos gringos pues no maman gallo, ¿no? Eso fue sin licencia de nada, pues por supuesto no tenía un diseño estructural, nada, eso lo hicimos nosotros todo ahí sigue en pie. El día que lo inauguramos llegó el alcalde del suburbio ahí a tomarse la foto, feliz, con paletas para todo el mundo. Entonces finalmente, como que en la medida en que uno como que asuma su rol como arquitecto realmente en el proceso, es la manera para hacer las cosas. Luego hay otros procesos mucho más, digamos así, grandes e institucionales, como este del Bronx que les mostraba, como el que les mencionaba de los Andes, que sí, pues ahí, digamos que requieren de unos procesos mucho más lentos y mucho más, digamos, menos orgánicos, mucho más proyectados, interactuar con otros profesionales, no solamente técnicos, sino el de la aseguradora, el abogado Claro. que le dice el marco normativo, bla, 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 y bueno, en fin, todos los procesos. Bueno, Martín, ya para no abusar mucho de tu tiempo, yo no dejo de ver los cuadros que están detrás de vos. O sea, no sé, de las casitas, dibujados. Y he visto en las publicaciones, Martín, excelente. Yo no sé si son de la autoría de ustedes. No, estaba aquí. De esos que siempre han estado en la casa, ¿cierto? Bueno, Martín, ante eso quiero hacer, he visto en las publicaciones, no, cuidado, lo tumbas. He visto en las publicaciones que han hecho y en algunos dibujos que mostraste un esmero como por el dibujo, como, no como herramienta para diseñar, sino también como herramienta para promover y ejecutar los proyectos. Aquí hay muchos estudiantes con los cuales yo muchas veces pues tengo una pelea casada porque no se dibuja y a mí me ha tocado defenderme dibujando en una bitácora de obra. Quiero que les des el mensaje de la importancia, porque he visto unos dibujos bellísimos, de la importancia de ese dibujo en procesos como estos. Sí, el dibujo es nuestro diferenciador, creo yo, ¿no? Definitivamente poder pensar el espacio a través del dibujo. Yo creo muchísimo en el dibujo a mano. Y el dibujo a mano no solamente miren Martín, como... eso me encanta. Mire lo que hace Martín, dibujo. Él no está diciendo dibujo. O sea, él no está simulando un ordenador. Es la mano. Muy bien. El dibujo a mano, sí, no sé, yo ahorita que pues ya no le muestro mis dibujos a nadie porque no veo a nadie, pues tengo aquí mi cuaderno lleno de dibujos, ¿no? Y se vuelve una herramienta pues tremenda para pensar, para ver, para representar las ideas. Es buenísimo practicarlo, ¿no? Esa idea de que es que yo no dibujo bien porque no dibujo bien, pues eso es carreta, porque dibujar se aprende. Además, no hay nada, digamos, un dibujo técnico es un dibujo muy ilustrativo, ¿no? Y digamos que eso yo creo que, digamos, saber dibujar a mano, o más bien, cogerle el gusto al dibujo a mano y practicarlo le genera a uno una buena percepción para llevar a cabo otros tipos de dibujos que son los con los que normalmente y cada vez más nosotros los arquitectos trabajamos. Digamos, también es muy valioso los otros dibujos, ¿no? Una buena axonometría explotada, un buen render, pero bueno de verdad, ¿no? Un buen collage, un buen dibujo de Photoshop, una buena postproducción de una planta, por ejemplo, o un plano de ArcGIS a escala metropolitana, todas esas son herramientas que nadie tiene. Yo pues, como anecdóticamente, el rol con el equipo de trabajo en el que yo estaba, el rol que nosotros teníamos ahí era básicamente coger las ideas del alcalde, las ideas del secretario, las ideas de los directores de las instituciones y hacer ese dibujo, ¿no? Hacer esa visualización, ¿no? Muchas veces terminaban unos renders así como muy propagandísticos, pero también, y cada vez más le cogían, sobre todo para las reuniones como de trabajo, ese dibujo rápido, inclusive in situ, se vuelve potentísimo, potentísimo. Es básicamente dibujar, es proyectar. En italiano, diseñare es dibujar, ¿no? Dibujar es lo mismo que diseñar. Muy bien, Martín. Yo creo que con esa reflexión
Luisa, te doy la palabra si quieres dar algunas palabras finales con Martín. Sí, quería unas cortas como reflexiones que de hecho creo que Oscar ya habló de varias. Me encantó esa que yo puedo llamar como prácticas vivas. El tema de la comunidad, ¿cierto? Cómo lo entiendes para tu ejercicio como arquitecto en los ámbitos rurales y en el ámbito urbano, pues súper valioso. Otra práctica viva, el tema del dibujo, también me llamó mucho la atención, dibujas demasiado y pues obviamente lo haces muy bien. Y otra que me pareció también bastante valiosa con relación a todo lo que entiendes con la academia, cómo lo relacionas con la academia y los ejercicios con los estudiantes. Es un ejercicio muy valioso y esta mañana, pues muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos y por compartir tu experiencia. No, muchas gracias por invitarme, qué gusto. Listo, Además, Martín. qué chévere conversación acabamos de tener. Muy bien, entonces, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Algo me dice que nos seguiremos encontrando, ¿cierto, Luisa? Sí. Ahí por allá Eso esperamos. algunas ideas que surgieron desde entrado el semestre pasado, con Adolfo también. Agradecer a las personas que están acá. En realidad lo que hicimos, Martín, fue abrir el salón, el aula, para que entraran algunos visitantes y tu invitación y nosotros seguiremos acá. El grupo de Taller 9 seguiremos en esta aula hasta el mediodía para hacer unas apreciaciones finales y bueno, enhorabuena, un fuerte abrazo, Martín, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos, éxitos con ese semestre y nuevamente gracias por invitarme. Un Bueno, abrazo. muchas gracias. Bueno, Gracias, Martín. chao. Que les vaya muy bien.